que es de Sevilla del Río y Pisani y demás historiadores, pero hay que entender que esta prolongación es una repetición, pero no es una repetición unívoca, sino que dentro de la misma repetición siempre hay ciertas cosas o distinciones que la hacen particular a de donde partieron. Esos son los 6 supuestos que manejo, pero aquí nada más abordaré uno que es la sobrevaloración de la obra de Lebrón de Quiñones. ¿En qué consiste esta sobrevaloración? En que en comparación de otras fuentes se da una preferencia a Lebrón de Quiñones hasta el punto de someter los demás datos a la luz de la interpretación de una doble fundación. Es decir, de la interpretación que ellos tienen de Lebrón, que supuestamente él indica una doble fundación, a partir de ahí intentan que los demás datos se sometan a lo que ellos interpretaron de esa obra. Entonces, ¿cuál es su objetivo primordial en su trabajo historiográfico? Es fundar y verificar críticamente la interpretación de una doble fundación con base en el resto de los otros documentos históricos. ¿Cómo hace esto? Siguiente página, por favor. Su argumentación crítica. Esta tiene 2 problemas. La primera es una falacia de apelación a la autoridad. ¿En qué consiste esto? En que el argumento de la doble fundación se funda en el prestigio de una persona, en este caso Lebrón de Quiñones, el cual es una autoridad, pero en otro campo. ¿Por qué en otro campo? Porque Lebrón de Quiñones es un informador, no es un historiador. Segundo, como todo ser humano se puede equivocar, sea por intereses malintencionados, como sostiene Romano Solís, o sea por conjuntos que recogió de la tradición oral. Tercer punto, él informa sobre el Colima después de la conquista, no sobre la fundación o la conquista de Colima. Todo esto acarrea que evidentemente Lebrón de Quiñones es una fecunda directriz para el Colima del siglo XVI, pero hay que tener cautela, no hay que sobrevalorar su obra, sino también contrarrestarla con otros documentos como podría ser la relación de Tuxpan o los informes de méritos y servicios de algunos conquistadores de Colima. ¿Cuál es el otro problema que tiene su argumentación? Es lo que se llama círculo hermenéutico. De manera general, el círculo hermenéutico consiste en que los datos que uno tiene antes de conocer a un objeto de estudio, al momento de conocerlo no tiene ningún conocimiento nuevo, sino que simplemente reafirma lo que él ya creía conocer de ese objeto. ¿Cómo es este círculo en este caso? Empieza con que Lebrón no inventa ni miente. Esos son los elementos previos, o lo que se puede llamar la precomprensión. De ahí se dice, lo dicho por Lebrón de Quiñones puede verificarse con otros documentos, como la Ceterica Ahumada al verificarlo con cartas de Hernán Cortés o demás elementos que contaron dentro de la cronología de la tradición historiográfica oficial. En un tercer momento concluyen de que no hay elementos para poner en duda o en entredicho lo que está diciendo Lebrón de Quiñones, porque supuestamente los datos no acarrean ninguna incongruencia. Todo esto forma parte del movimiento de la comprensión, lo que llega a una conclusión que es el significado y sentido de esta misma interpretación, a donde ellos llegan. Entonces Lebrón tiene razón. El círculo de manera sintética sería: Lebrón no inventa ni miente, por lo tanto Lebrón tiene razón, o bien Lebrón tiene razón porque Lebrón no inventa ni miente, es decir, no va más allá del mismo círculo interpretativo. Ahora bien, para las personas que están reacios a una segunda fundación, evidentemente estos 2 elementos carecen de sentido. Entonces en las conclusiones voy a dar qué otro tipo de alternativa se puede dar para poder hablar de este problema que no sea desde esta perspectiva. Ahora nos vamos a pasar al esquema del sector crítico. Siguiente página. Sector crítico, de aquí abordo a Romero de Solís únicamente. Esto por 2 motivos. Lo que podría llamar motivos sistemáticos, porque él es el que más enfoca de una manera metódica a refutar la tesis de una segunda fundación. Por motivos referenciales, en su obra que tengo entendido que fue su tesis de doctorado que le publicaron, hace referencia en una nota al pie que para leer su alegato en contra de la segunda fundación tenemos que revisar el trabajo que él hace sobre Francisco Cortés. Retomando a Overshot dentro del problema de la tradición, ellos innovan, pero innovar, bueno, el sector crítico innova, pero con innovación no solo quiere decir que aportan algo nuevo, porque cronológicamente este sector no aporta nada nuevo, porque ya antes Miguel Galindo había hablado de una sola fundación, sino que en este sentido innova porque dentro del mismo torrente de cómo se ha interpretado que ha sido la segunda como una doble fundación, ellos hablan de que es posible, mejor hablan nada más de una fundación. Entonces, dentro de los supuestos abordados en esta innovación, yo trabajo nada más aquí la desvaloración de la obra de Lebrón. Lebrón define
Romero Solís dice que Lebrón defiende los intereses de la corona, por lo tanto sus comentarios son malintencionados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para demostrar esto? En su obra, Francisco Cortés, Reivindicación de un cobarde, intenta explicar el desplazamiento de Tuxpan para explicar la imposibilidad del desplazamiento de Colima y por ello de una refundación. Cabe recordar que Lebrón de Quiminas es la única fuente explícita donde se habla supuestamente de una segunda fundación, entonces al momento de hablar de una segunda fundación se tiene que hablar de un desplazamiento de Tuxpan. ¿Cómo lleva a cabo esto el sector crítico? Siguiente página, por favor. Su esquema argumentativo. Después de desvalorizar la relación sumaria, él habla de 3 Tuxpan. Uno en 1554, que es el Tuxpan que menciona Lebrón, que está a 1.5 leguas del mar y que dice que se desplazó. En 1575, el Tuxpan de Baltasar, esto por un documento que está en formato DVD, que se pueden adquirir en el archivo, donde es un juicio en contra de Baltasar Rodríguez por unos problemas que tuvo con otro hispano, en donde supuestamente sale de un Tuxpan que es en las Salinas. Y otro Tuxpan que él cita, que es del padre Morales, que es en 1778, que menciona que estaba inmediato al mar y que después se desplazó. Ahora bien, lo que hace Romero de Solís es hacer una asociación entre el Tuxpan de Morales con el Tuxpan de Baltasar para explicar el desplazamiento de Tuxpan. Y evidentemente explica el desplazamiento de Tuxpan, pero no el Tuxpan que menciona Lebrón de Quiñones, sino el Tuxpan que menciona el padre Morales. Es decir, puedes explicar que en 1575 el Tuxpan que es en las Salinas después se desplazó en 1578, pero no por nada terminas por explicar que el Tuxpan de Lebrón se había desplazado. Además, al hacer análisis de esta conjetura entre el Tuxpan de las Salinas con el Tuxpan de Morales, se arroja el resultado de que, revisando los documentos del juicio de Baltasar Rodríguez y de su resumen, de que en sí jamás existió un Tuxpan en las Salinas, y lo que tampoco explica el desplazamiento del Tuxpan, que hablo del padre Morales. Esto en el sentido de que, revisando los documentos en el DVD, fue bien un error de la misma persona que escribió el documento, de quien hizo la paleografía, porque cuando lees el juicio, el único párrafo que no tiene sentido dentro de todo el contexto de la historia es cuando se menciona un Tuxpan que es en la Salina. Mi hipótesis es de que quizás se confundió el pueblo de Tequepa, que era donde vivió Baltasar Rodríguez, y que se deducía el nombre de Tecpa, se confundió por Tuxpan. Esto también porque dentro de las pocas, estas palabras están rayadas con lápiz y es difícil su lectura. Entonces, con la argumentación de Romero de Solís, ni se explica el desplazamiento de Morales, ni se explica el desplazamiento de Lebrón. Este esquema puede parecer muy sencillo, pero dentro de la obra de Francisco Cortés, continuamente Romero de Solís asimila los términos de 1.5 leguas del mar, en las Salinas e inmediato al mar, lo que dificulta la lectura. Pero así queda el esquema. Entonces, en general, dentro de este supuesto, podemos concluir las siguientes cosas. Siguiente página, por favor. ¿Por qué ha provocado tanto conflicto una obra que habla de Colima después de su conquista y de su fundación, si precisamente el problema es en la fundación de la capital colimense? La tesis de la doble fundación palidece, mientras que la hipótesis central de una fundación queda imposibilitada. Esto es debido a la conjunción entre la perspectiva historiográfica y la práctica. Prácticamente podemos percibir la fundación de la villa de Colima. No obstante, desde la perspectiva historiográfica que sustenta una segunda fundación, esta tesis queda maltrecha, donde una pretensida constatación práctica solo sería añadir elementos ad hoc a esta. Por otro lado, desde la perspectiva historiográfica que defiende una fundación, su argumentación no demuestra la pretendida tesis, pero desde el ámbito fáctico, esta puede aún mantenerse porque evidentemente tuvo que haber una fundación en el lugar actual de la capital colimense. Empero, historiográficamente aún no es pertinente inclinarse hacia una posible solución del problema de la doble o única fundación de la villa de Colima. La problemática de la doble fundación de Colima no es por la ausencia... siguiente página.